Ahora sí, les doy, ¿cierto?, la más cordial de las bienvenidas y les indico en primer lugar algunas cosas que son importantes. Primero, ¿cierto?, que al ser una clase recuperativa, em, todos quedan presentes, siempre. ¿Ya? Eso es tónica de cualquier clase recuperativa. ¿Por qué? Porque evidentemente escapa del día en que ustedes tienen clases normales. ¿Ya? Eso es importante y lo primero que quiero dejarles, pero súper en claro. ¿Ya? Así que cuando tengamos una clase recuperativa no es necesario que se justifiquen si no van a estar, porque se entiende que al ser recuperativa se pueda, ¿cierto? Se pueda faltar, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo primero que quería aclarar. Lo segundo, chiquillos, yo habitualmente abro las pruebas siempre, ¿cierto? A las 10:30 de la noche. ¿Ya? Habitualmente no las abro antes. ¿Por qué razón? Porque hay gente que después de la clase, ¿cierto? Toma tecito y obviamente no va a dar la prueba al tiro. ¿Ya? Yo es la primera vez que me piden, de hecho, que la prueba la abra más temprano. Pero, considerando esta situación, ¿cierto? Yo puedo transar en eso. Sí, em, me hubiese gustado saberlo desde el principio, porque en la primera clase yo les dije que habitualmente yo abro la prueba a eso de las 10:30 de la noche, ¿ya? Pero en esa oportunidad nadie planteó reparos de que las pruebas podían ser o querían que fuese un poco más temprano, ¿ya? Y en ese sentido, chiquillo, yo soy súper cuadrada. Cuando, cuando tengo ciertos temas, yo generalmente los dejo así. Entonces, hubiese preferido que en la primera clase ustedes me lo plantearan al tiro, si es que querían que fuese un poquito más temprano, ¿ya? Llámenme quizá un poco mañosa, pero a mí me gustan las cosas, digamos, me gusta dejar los acuerdos desde la primera clase. Lo mismo me pasa con el tema de las fechas, ¿ya? Yo trato de mandar el cronograma dentro de la primera clase para que ustedes lo puedan mirar. Entonces, la verdad, para ser honesta, a veces me satura un poco cuando preguntan tantas veces lo mismo, ¿ya? Pido las disculpas si a alguien le molesta, pero efectivamente estos días han preguntado varias veces lo mismo y creo que es porque no se han detenido a mirar el cronograma, ¿ya? Y tanto en el primer cronograma venían los contenidos de las pruebas y en el segundo cronograma venían las fechas de las pruebas, incluso con las recuperativas. Entonces, yo les pediría, por favor, que para no saturar el grupo, ¿cierto? Sería prudente que miraran otra vez el cronograma cuando tengan la duda, ¿ya? Ahora, dicho esto, vamos a retomar entonces. Chiquillos, estamos en la parte final, ¿cierto?, de este curso de educación inclusiva. Hoy día vamos a terminar de ver, ¿cierto?, lo que es referente al módulo 4. O sea, pues claro, un poco lo que nos queda del 4 y vamos a ir al tiro con el 5 y el 6 para la próxima semana, ¿cierto? Ya ir cerrando con el 7 y el 8, ¿ya? De tal manera de que nosotros podamos, ¿cierto?, ya empezar a cerrar este módulo. Ahora, la prueba, ¿cierto?, tenía que ver con los módulos 3 y 4. Por lo tanto, entraba, ¿cierto?, hasta donde nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. No sé si hay alguno que tenga dudas de esa materia, propiamente tal. ¿Hay alguno que le haya quedado alguna duda de eso que pueda volver sobre eso para poder aclararla? No, profesora. ¿No? Ya. Entonces, dicho esto, ¿cierto? Vamos a continuar entonces en esta presentación de hoy día, ¿ya? Ahora, lo último que quedamos hablando nosotros, ¿cierto?, es el tema del DUA, el diseño universal de aprendizaje, que como les planteaba el otro día, ¿cierto?, el DUA obedece a una manera de planificar las clases considerando todas las formas de aprender que tienen los estudiantes, ¿cierto?, para hacer un resumen general. Y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que busca esta manera de trabajar? Que las clases entonces incorporen variedad de recursos, ¿cierto?, diferentes. ¿Para qué? Para hacer referencia a todos aquellos, ¿cierto?, aquellas formas de aprender
que tienen los muchachos y las muchachas, ¿ya? Además, ¿cierto? Busca tener estrategias de enseñanza variada. Y por último, ¿cierto? También evaluaciones que sean variadas, ¿ya? Eso también es importante. Ahora, dicho esto, ¿cierto? Cuando hay tiempo para planificar con DUA, habitualmente esto genera muchas ventajas para quienes, para los estudiantes que pueden aprender de diversas formas, para el docente, ¿cierto? Que se desafía permanentemente y obviamente logra incorporar otros recursos en su práctica pedagógica, y para la comunidad, porque obviamente significa un mayor involucramiento con el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Y trabajamos mancomunadamente con apoderados, sobre todo para algunos de ustedes que a lo mejor les va a tocar entrar a sala, cuando uno hace un trabajo cercano con los apoderados se nota en el aprendizaje de los alumnos. Eso, chiquillos, es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes me dirán. Porque naturalmente em, nosotros necesitamos, ¿cierto? Ir reforzando, sobre todo cuando son más chiquititos, los aprendizajes en la casa, ¿ya? Necesitamos reforzarlos. No sé si alguno de ustedes, que son los que son especialmente asistentes de aula, les ha tocado trabajar en cursos chiquititos, en primero o segundo básico, o ustedes que han tenido niños en primero y segundo básico. ¿Les ha pasado que la tía asistente, digamos, hable con ustedes y les comente un poco lo que los niños están trabajando? ¿Les ha pasado eso? Sí, profesora, ¿Y qué tal? ¿Qué le han explicado así como a grandes rasgos en ese sentido? como lo, como lo que pretenden ellos, que que la manera de entender de los niños nos Exacto. ayuda, nos lo explican. No sé cómo expresarlo, pero sí. En Aparte efecto, que refuerzan mucho, por lo menos acá en el colegio que está mi hijo, siempre lo hacen así. exacto. Porque en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Flexibilizar, ¿cierto?, los temas que se están viendo, pero también incluir a toda la comunidad. Y ustedes, los apoderados en ese sentido, son súper importantes. Evidentemente, si una comunidad no trabaja de la mano con los apoderados, no va a tener resultados pedagógicos de importancia, ¿ya? O sea, así como los papás, ¿cierto? A nosotros nos requieren para poder fortalecer ciertos valores con los niños, nosotros los necesitamos a ellos para reforzar las normas y los temas que estamos viendo, ¿cierto?, en la clase. Ahora, evidentemente, nosotros tenemos que pensar que todo lo que se ve en el colegio, ¿cierto?, tiene que ver con un currículum. Y esto siempre se los enseño a los chiquillos cuando hago cursos acá en Promundo. ¿Dónde yo puedo ver qué le toca a mi niñito o a mi niñita en tal curso? Les voy a enseñar una página que es bien valiosa para que usted la pueda mirar y sepa, ¿cierto?, qué es lo que se ve en cada uno de los años, ¿ya? Porque muchas veces los papás piensan que lo que ven los niños es solamente una cuestión, digamos, antojadiza a veces del profesor. Y no es eso, chiquillo. Nosotros vemos habitualmente materia que tiene que ver, ¿cierto?, con cosas que se ven en los colegios y que son parte de obligaciones que a nosotros el ministerio nos entrega. Entonces, les voy a mostrar al tiro la página en la cual ustedes pueden ver qué se pasa en cada año. ¿No? Currículum en línea, Mineduca. Miren, aquí les voy a mostrar qué es lo que tenemos. Y ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Ya, voy a compartir y miren. Esta página, chiquillos, a ustedes como apoderados les sirve conocerla al menos, saber. ¿Por qué? Porque aquí se ve lo que se pasa en el colegio, ¿ya? Es currículum, ¿cierto? Nacional. Aquí les voy a dejar la página directo para que ustedes la puedan pinchar si es que quieren saber en algún momento. Y yo puedo buscar por curso, ¿cierto? Vamos a suponer yo quiero saber qué pasa en historia de quinto básico. Aquí yo voy a pinchar el curso y el nivel, ¿cierto? En este caso quinto. Vamos a suponer que yo voy a ver, ¿cierto? Inglés, o sea, historia, perdón.
y voy a buscar. Y aquí me va a salir esto, chiquillo. Programa de estudio. Historia, geografía y ciencias sociales, quinto básico. Aquí me va a permitir descargarlo y usted lo va a poder revisar. Ya, por ejemplo, yo lo voy a descargar aquí. Ya. Aquí me va a salir el programa de estudio, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver mis chiquititos o mis chiquititas, ¿cierto? Según sea el caso. Y aquí me va a salir en el programa los objetivos, las habilidades, los aprendizajes de los niños, cómo evaluar, ¿cierto? Etcétera. Y también me va a decir qué es lo que se va a ver en las unidades del programa. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí, ¿a qué página? Les digo al tiro, acá, a la unidad 1, por ejemplo, y me va a salir caracterizar las grandes zonas de Chile, o sea, yo sé que ahí van a ver geografía, van a ver los recursos naturales, etcétera. O sea, van a ver diferentes temas que están relacionados con la geografía, ¿cierto? Natural de Chile. Y lo mismo usted puede hacer pinchando con otras asignaturas. No sé si conocían esta página. No, profesora. ¿No? Nunca la habían visto? No. Profesora, Sí, buenas cuéntame tardes. nomás. Hola, hola. La consulta, Dígame. se tienen que regir siempre por por las unidades, ¿cierto? Que están ahí en el programa. Excelente pregunta, Eva. Muy buena pregunta. De hecho, qué bueno que la hizo porque esperaba que me hicieran una pregunta así. A ver, el ministerio, ¿qué es lo que nos dice? Yo tengo que pasar todos estos contenidos, pero ojo, no es obligación del profesor pasarlas en el orden que está en el programa. ¿Por qué? Porque a veces los libros de estudio o los textos de estudio que tienen los chiquillos no van en el mismo orden que el programa. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el texto de estudio a veces tiene la unidad 4 primero y después la uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos profes? Pasan los contenidos de acuerdo a los temas que tiene el libro de asignatura. Entonces, ¿tienen que pasar todos los contenidos? Sí, ese es el ideal. Pero el orden, el ministerio permite la flexibilidad. ¿Ya? No sé si ahí respondo un poco la pregunta. No sé si se lo dejé más o menos claro. Ahora, eso depende Sí, obviamente de... profesora, gracias. Ya, Que genial. se me No, no coloca. se preocupe, no se preocupe. Eso depende obviamente de cada profesor, ¿ya? Pero muchos se guían por el texto de estudio y el texto de estudio a veces tiene un orden diferente al programa. Ahora, esa es la flexibilidad que el currículum permite, ¿ya? Pero ojo, aquí hay un puro detalle. Como les decía el otro día, particulares subvencionados, municipales, ¿cierto? Trabajan habitualmente con los programas oficiales del ministerio. Pero, ¿qué pasa con otros colegios, con los particulares pagados? Los colegios particulares pagados, muchachos, trabajan a veces con sus propios programas de estudio. Por lo tanto, ¿ellos ven lo que ve el ministerio? No necesariamente. ¿Ya? Ojo con eso. Algunos trabajan con Singapur, con los libros Singapur. Por ejemplo, Mi hijo antiguamente en Santiago eran en un particular subvencionado trabajaba en los Singapur. Igual así le es. costó adaptarse a él, porque venía de otro colegio, entonces como que le costó tomar el ritmo a ese colegio. Es que de hecho, el tema es ese. O sea, el cambio a veces puede afectar. Y además, como dice el profesor Diego, la priorización también es un tema. ¿Ya? Yo tengo que pasar el programa o, en su defecto, desde pandemia, se ha aplicado lo que se llama priorización. ¿Ya? Priorización curricular. ¿Qué significa, cierto, una reducción de los contenidos, estableciendo los que son obligatorios que el estudiante maneje? ¿Ya? Ahora, si usted cambia de colegio, corre ese riesgo de que en el fondo queden algunos rezagos académicos porque hay colegios que toman otro orden. Entonces puede que el niño llegue súper desconectado. ¿Ya? Entonces, ese también es un punto importante que hay que tener en cuenta. ¿Ya?
Ahora, obviamente, es un desafío para la inclusión lograr resolver estas dificultades. ¿Y eso de qué va a depender? De las habilidades, ¿cierto? De las habilidades generales, digamos que tenga el estudiante, pero también de cómo el colegio lo vaya acompañando en este proceso de integrarse a otro establecimiento. Profe, ¿y las pruebas día también muestran los contenidos que deberían aprender en el año? Sí, sí, Natalia. Habitualmente la de diagnóstico tiene contenidos del año anterior y del año actual. Y lo mismo la intermedia. La intermedia se practica de acuerdo con lo que el Mineduc establece que debiera estar pasado esa fecha. Por lo tanto, obviamente, ¿qué evalúa el ministerio? ¿Cómo van los colegios avanzando con eso? Pero sí, las pruebas día están vinculadas a aquello. Sí, absolutamente. ¿Vamos bien hasta acá, chicuelos? ¿Chicuelas? Sí, profesora. Súper. Ya. Ahora, naturalmente, el currículum también tiene los enfoques propios de la comunidad. Me voy a explicar al tiro. Si un colegio es religioso, ¿qué pasa con lo que se enseña en esos colegios? ¿Se pasará la misma materia con los mismos enfoques que un colegio laico, por ejemplo? ¿Qué es el Creo público? que no. Ya. No. ¿Por qué? Ah, por algunos ser católicos, otros no sé. Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando una escuela es inclusiva, obviamente, tiene que considerar el currículum completo, todos los programas de estudio, pero también marcando, ¿cierto?, las necesidades y las características de su comunidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar énfasis a algunas áreas sobre otras. Por ejemplo, se van a aplicar más horas de religión. Por ejemplo, también, ¿cierto? Hay temas que van a ser abordados más de la espiritualidad que desde la ciencia, por ejemplo, como es el caso de afectividad y sexualidad, ¿cierto? Y naturalmente hay otros temas también históricos y religiosos que podrían ser em, diferentes. Por lo tanto, hay algunos enfoques que son distintos, ¿ya? Ahora, obviamente, lo que la escuela haga siempre tiene que responder a las necesidades de la comunidad, ¿ya? Ojo con eso. Y por lo tanto, también tiene que considerar, ¿cierto?, la diversidad de estudiantes que tenga en ese aspecto. Por ejemplo, les voy a poner un puro ejemplo que ha ido aumentando en los colegios. Las fiestas patrias. En las fiestas patrias, ¿cierto? Antes se enseñaban puros bailes folclóricos chilenos. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Han tenido que adaptarse a la llegada de nuevas culturas. Exacto. Han tenido que adaptarse a esta multiculturalidad que tenemos en Chile. Tal cual, profe Diego. Tal cual. O sea, tenemos bailes folclóricos que ahora ya no son de Chile, solamente son de América Latina. También ¿para qué? Para para hacer sentir, ¿cierto?, a los niños migrantes como parte de esta comunidad, po. Así como también, si ustedes han visto, ha habido todo un tema con, por ejemplo, niños haitianos bailando, ¿cierto? Bailando, por ejemplo, bailes nacionales como la cueca. No sé si lo recuerdan que hubo todo un debate hace un tiempo. Sí, sí, hubo un debate, pero yo lo encontraba que se veía súper lindo. Exacto. Yo encontré de hecho que se veía muy bien, muy bonita, pero hubo toda una polémica que algunos que por qué, y eso parte de la culturalidad. Entonces, hay ahí un tema que podemos discutir, pero eso es parte de la inclusión, sin lugar a duda, que un niño
baile folclórico, ¿cierto? De otro país, así como los extranjeros bailen bailes chilenos, habla de una inclusión cultural que es importante tener en cuenta. Y eso es parte de lo que nos pide un currículum inclusivo, por lo tanto está bien, es lo que corresponde, ¿ya? Vamos a silenciar, ahí sí. Ahora, en ese sentido, ¿cierto? Obviamente, nosotros tenemos que entender ese tipo de necesidades. También hay otras. Por ejemplo, estructurar los espacios para los niños TEA. En los colegios han surgido en los últimos 2 años, yo diría, las llamadas salas del silencio. No sé si la han escuchado. ¿La han escuchado en sus colegios? ¿Las salas del silencio? Sí, No, profesora. ¿No? Ya. Los que han escuchado las salas del silencio es por lo siguiente, porque hay niños que pueden ser estudiantes con espectro autista o no con espectro autista, pero que sufren de la llamada hipersensibilidad auditiva. Entonces, quiero que se imaginen lo complicado que es a los niños estar en un acto o en una peña folclórica o en un acto donde los niños están bailando, gritando con música. ¿Cómo se sienten esos niños? ¿Creen ustedes? Se desespera, no, Se profesora. desesperan. Exacto. Y se desregulan. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los colegios? ¿Ya? Ojo, ¿qué es lo que han hecho los colegios? Los colegios han implementado las llamadas salas del silencio, donde hay aislantes. ¿Para qué? Para que esos niños no sientan el ruido que tienen afuera. Eso también es inclusivo. ¿Por qué? Porque esas salas, por ejemplo, están equipadas con juegos, tienen sillitas, los niños pueden estar tranquilos. Y con eso, ¿qué es lo que se hace? Se contiene emocionalmente al estudiante. Ustedes me dirán, pero profe, eso no es inclusivo. Sí lo es, porque en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy adaptando adaptando el establecimiento a lo que necesitan mis estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo hasta ahí? Por lo tanto, ojo, cuando hablamos de inclusión, no hablamos solamente de lo que se hace adentro de la sala, también se habla de lo que hacemos afuera de la sala. Y eso es sumamente importante. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta acá, chicuelos? Bien, profesora. De hecho, Diego también. Y reconozco que hay colegas que, ojo, que también em, hay colegas que también sufren de esa hipersensibilidad. Ojo ahí. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Sí, pues porque también les molesta. Y hasta para ellos a veces está esa sala. Ahora bien, el tema, ¿cierto? Eh, es este tipo de adecuaciones. Lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes, ¿cierto? Que no desayunan, o por ejemplo en los colegios se deja una franja en la mañana para que los chicos tomen desayuno, es variable. Hay diferentes tipos de adecuaciones que se pueden hacer para la inclusión, pero claramente aplicar algunas de estas significa que la escuela está atendiendo a las diversidades del alumnado, y eso es sumamente importante si es que hablamos de inclusión. ¿Ya? Ahora, la atención a la diversidad entonces no significa lo que se hace solamente adentro de la sala, sino que también aquello que está afuera de la sala. Eso es súper importante que lo entiendan, chiquillos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna duda?
Ahora, ojo con lo que les voy a mencionar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para poder atender a la diversidad de nuestros estudiantes, tenemos que saber cuáles son las habilidades de nuestros estudiantes. Por lo tanto, chiquillos, lamentablemente la inclusión también necesita datos duros. ¿A qué me refiero con esto? Hay que catastrar o encuestar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes sobre lo que saben y naturalmente sobre también qué es lo que ellos tienen que aprender. Por lo tanto, una de las cosas que siempre tenemos que hacer en educación es ir evaluando, ¿ya? O sea, nosotros tenemos una proyección, una planificación, pero esa planificación, chiquillos, el peor error que podemos tener es que esté escrita en piedra. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo niños que tienen problemas del lenguaje, ¿ellos van a aprender a leer fácilmente en primero básico? No, profesora. No, por cierto, no va a ser fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no detecto y no catastro eso, evidentemente no voy a saber si mis chiquillos están en condiciones de tener habilidades cognitivas como leer, cómo escribir, ¿cierto? Cómo hacer lectura comprensiva, aunque sea de pequeños textos. ¿Me entienden hasta ahí? Profesora, sí, yo le Sí. entendí. Y mire, tengo un caso de una amiguita que tiene su hija con problemas de lenguaje, con mucho, mucho. Ujú, Y ella ingresó a primero básico y en el colegio no la han ayudado mucho, incluso tiene el pie. Y ya le ujú. dijeron que si no podía leer antes de que saliera de vacaciones, eh, la iban a dejar repitiendo. ¿Eso se puede hacer con tanto problema de lenguaje que tiene ella? A ver, si el problema no está debidamente acreditado por el apoderado, sí, podrían. Lamentablemente sí. ¿Por qué? Y esto, chiquillos, me voy a salir quizá un poco del tema, pero no está de más que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Nosotros tenemos en Chile, ¿cierto?, el actual decreto 67. El decreto 67 es el decreto que aprueba o favorece la promoción o la reprobación de un estudiante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese decreto? ¿Que los estudiantes pueden pasar de curso? Sí, pero si tienen las habilidades para eso. O pueden pasar si es que a lo mejor no las tienen completamente desarrolladas, pero hay un diagnóstico o respaldo médico que permite eso, ¿ya? Por lo tanto, en este caso habría que preguntarse si la apoderada tiene el respaldo en certificado con respecto a el problema de lenguaje que tiene la niña, ¿ya? Eso es lo primero que hay que saber. Si el apoderado no lo tiene, entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el colegio probablemente se lo solicite y si el apoderado no lo entrega, el colegio va a usar esa información para dejar repitiendo a la niña. ¿Se entiende, cierto? Sí, profesora. Mire, la otra consulta, ella Ujú. venía de la escuela de lenguaje. ¿Esos informes que le da la fonoaudióloga le servirían a la mamita para presentarlos en el colegio? Sí, absolutamente. Debe presentarlo. Sí, Ya, profesora, muchas gracias. ¿ya? Eso tiene que presentarlo porque en el fondo, si no lo hace, va en contra de ella, de la promoción de la niña. Lo mismo, chiquillos, ojo con esto, ya que me voy a salir nuevamente un poco del tema, con las asistencias a clase. Y esto se los digo desde el rol que me corresponde en el colegio, que es ser precisamente encargada de convivencia. Si ustedes no presentan los certificados de las inasistencias de los niños o no presentan justificativo, el colegio puede perfectamente dejar repitiendo a un estudiante si está abajo del 85%. Lo único que necesita el colegio es tener los respaldos de que hizo todas las gestiones para pedirle los justificativos y fue usted quien no cumplió. ¿Me explico, cierto?
¿Me entienden hasta ahí? ¿Ya? Ojo con eso. Dejarlo también eso en cuenta porque si el colegio, ¿cierto? Si ustedes como apoderados no hacen entrega de aquello, sí pueden quedar repitiendo, ¿ya? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, obviamente, esto es parte de la estrategia que tiene el colegio, ¿cierto? Desde el principio para poder atender a la necesidad del estudiantado. Y obviamente, si no hay una cooperación desde el hogar, ¿cierto? Evidentemente, eso el colegio lo puede usar a final de año para promover o reprobar a un estudiante. Sí, de hecho, Jessica, a eso me refiero. Sí. Por ejemplo, si el colegio les pide, a ver, si les pide, por ejemplo, un test de Conners, ¿cierto? Lo tiene que incluir. De hecho, la asistencia sirve para las becas Junaev y también puede ser causal de reprobación de un estudiante. ¿Ya? Ojo con eso. Exactamente, Diego, toda la razón. ¿Por qué? Porque la asistencia a clases también ayuda a qué? Al desarrollo personal del estudiante, al mejor conocimiento del estudiante, a la preparación ciudadana del estudiante y obviamente a la conciencia de comunidad o al espíritu de pertenencia, que es lo que están tratando de buscar los colegios. ¿Ya? Entonces, eso es un punto importante. Por eso la educación está tan, ahora, está buscando tanto en ese sentido, ¿cómo decirlo? Está buscando tanto el tema de tener la evidencia y el dato duro, porque le sirve para ir tomando decisiones en pos de lo que estamos hablando aquí. ¿Ya? Ahora, en la parte metodológica, también hay actividades que los profesores van incorporando en la sala para poder, ¿cierto?, ocupar el DUA, ¿ya? O el diseño universal de aprendizaje. La que más se usa es el trabajo colaborativo o el aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, cuando se hace trabajar, ¿cierto?, en equipo a los chiquillos para resolver ejercicios, para resolver guías, por ejemplo. Lo mismo cuando se hace trabajando a los chiquillos en proyectos, cuando se les da proyectos de investigación, cuando se les da cierto proyecto donde tienen que crear algo, por ejemplo. ¿Cuándo se usan los juegos para que los niños aprenden? ¿Ya? De hecho, Diego, de ahí voy a tocar ese punto que es bien importante lo que estabas mencionando al final. Y obviamente el aprendizaje basado en problemas. Cómo resolver ciertos desafíos y problemas de la vida diaria, desde la parte matemática hasta la parte histórica, hasta la parte geográfica, por ejemplo. Ahora, esto va de la mano con lo que hablábamos de la asistencia. Este gobierno ha sido bien majadero en el tema de que los niños vuelvan a clase, porque naturalmente, con la pandemia, ¿cierto? Quedaron un montón de rezagos académicos. Entonces, obviamente, ¿cómo se están recuperando sus aprendizajes? Con la asistencia presencial. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? ¿Tenemos dudas hasta acá? ¿No? Ya. Avancemos entonces. Ahora, obviamente, lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Es tener un marco de currículum común, es decir, una base de contenidos, de habilidades, de estrategias que vamos a usar. ¿Para qué? Para ir cubriendo, ¿cierto?, las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es la flexibilidad del currículum, es decir, adaptar el currículum y priorizar los temas que creemos nosotros van a responder de mejor manera a las necesidades individuales de los estudiantes y obviamente también asociados al proyecto educativo que tiene el colegio. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace cuando uno flexibiliza el currículum? Primero, ofrecer vías de acceso al currículum, que no sea solamente la clase, ¿cierto?, donde el profesor expone y el estudiante escribe,
sino que también donde el estudiante pueda aprender por su cuenta. De ahí, chiquillos, que en los colegios actualmente haya tanto interés en que los niños trabajen en grupo, en que los niños trabajen en proyectos, ¿cierto? Porque en el fondo con eso se fortalece, ¿qué cosa? La participación activa de ellos. De hecho, ¿cuántos de ustedes en los colegios tienen trabajos en grupo con los niños? Bueno, yo no Cuatro. participo mucho porque mi hijo ya es más grande, Ujú, pero están haciendo un grupo que están haciendo, tienen que hacer una fábula y lo están ujú, mezclando con arte e inglés. por Y tienen ejemplo. que hacer la ilustración y tienen que hacerlo en inglés y eso. Es todo un conjunto no sé, para que se conozcan, para que aprendan, para que visualicen todo. Lo encuentro maravilloso. Y es fantástico porque es un aprendizaje basado en proyectos. Y además es multidisciplinario, que es mejor, porque los chiquillos van a tener que crear algo que los va a tener en las tres áreas. Entonces, es muy bueno. Ese tipo de trabajo, por ejemplo, es fantástico. Marta, usted iba a decir algo también. Buenas tardes, profesora. Sí, Buenas tardes. le iba a comentar que en mi curso yo soy asistente de aula de un tercero básico ahora Ujú, y, y- y casi todos los profesores están haciendo trabajo en grupo. La profesora de lenguaje en relación a los libros que leen, matemática para desarrollar guías de multiplicaciones, y casi en todas las áreas están formando grupos, profesores. exacto. Porque en el fondo, Marta, como usted bien menciona, se está buscando el trabajo colaborativo de los chiquillos y el protagonismo de los muchachos en el aprendizaje. Ahora, probablemente Yanara en cuarto básico todavía no hagan tanto trabajo porque son chiquititos, pero de quinto hacia arriba, créame que eso va a cambiar porque se busca que los chiquillos trabajen y sean más protagonistas de su aprendizaje. Entonces, sí, hay trabajos en pareja y grupales, ¿cierto? Se hacen en la sala de computación, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay harto trabajo ahí. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo quedamos hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan hasta acá? Ya, genial. Entonces, son las 7:56 y vamos a tomarnos esto el recreo. Vamos a estar en break hasta las 8:12. ¿Ya? Ahí los veo y seguimos avanzando. ¿Ya? Nos vemos en un ratito más. Adiós. Ya, chiquillos, vamos a retomar para volver. Chiquillos, no voy a colocar la lista porque como dije antes, quedan todos presentes, por lo tanto ya los dejé presentes en el sistema en el break que tuvimos, ¿ya? Así que ya están todos presentes. Para que no estén preocupados si los dejé o no los dejé presentes, ya están todos listos, ¿ya? Así que están ok. Bien, bien. Entonces, hablábamos, ¿cierto?, de que la educación inclusiva o la estrategia inclusiva implicaban, ¿cierto?, el desarrollo de otras o de diferentes estrategias, ¿cierto?, para lograr que responder, ¿cierto?, a todas las necesidades que tiene un alumnado. Y desde ese punto de vista, chiquillos, lo que acá tenemos que también entender, ¿cierto?, es que, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en la parte de flexibilización? Por ejemplo, las siguientes cosas. Utilizar diferentes materiales de lectura. Por ejemplo, no solamente lectura del texto, ¿cierto? Sino que podemos tener también, por ejemplo, audiolibros, podemos tener también, ¿cierto? Pequeños cuentos, por ejemplo, etcétera.
Luego, ¿cierto? Podemos incorporar tecnología en el aula. Por ejemplo, usar plataformas que nos permitan responder trivias de preguntas. O hacer, por ejemplo, crucigramas, ¿cierto? Sopas de letras digitales, por ejemplo. Implementar actividades diferenciadas, por ejemplo, hacer una especie como de circuito de actividades para que mientras un grupo de estudiantes trabaja en una cosa, otro lo haga en otra, ¿cierto? Y así puedan ir, por decirlo así, encontrándole el gusto, ¿cierto? A este aprendizaje. Y obviamente evaluaciones de diverso tipo. Por ejemplo, que los niños no solamente tengan que contestar pruebas, sino que también puedan hacer, por ejemplo, videos, puedan hacer presentaciones, ¿cierto? Etcétera. Ahora, obviamente, con esto, ¿qué se busca? Utilizarse una gama de recursos variados, imágenes y gráficos, recursos multimedia, textos, ¿cierto? Con diferentes tipos de contraste, em, materiales, ¿cierto? Que los niños puedan manipular, por ejemplo, que les toque hacer creaciones, por ejemplo, alguna cosa. Luego, ¿cierto? También utilizar algunos software educativos, que por ejemplo en matemáticas se usa el GeoGebra. No sé si ustedes lo sabían o les suena alguna vez el GeoGebra. Cristino, en la secretaria de Seguridad que de nuestro país se refirió a toda esta situación, que seguro que ya pasó completamente la amenaza de un tsunami grave, pero sí se mantuvieron algunas alertas. ¿Estamos bien hasta ahí? El GeoGebra, chiquillos, es un programa con el cual está en matemática y se enseña, de hecho, si mal no recuerdo, geometría. Y que es una manera diferente que se ve más que nada en media. Entonces ahí también hay plataformas nuevas para poder usar. Por ejemplo, también se usaba el Google Earth antiguamente en historia. ¿Ya? Entonces también hay un tema ahí bastante variado. Ahora, ¿por qué entonces esto es importante para efectos del diseño universal de aprendizaje? Porque en el fondo yo puedo ocupar diferentes formas de evaluar a los estudiantes. No solamente saber cómo les va, ¿cierto? En en una completación, por ejemplo, o una selección de alternativas, sino que también puedo aplicar con ellos autoevaluación, es decir, que ellos evalúen su desempeño. Puedo también, ¿cierto?, pedirle a compañeros que evalúen a otros compañeros. Puedo entregarles rúbricas de aprendizaje que tienen diferentes tipos de niveles, por ejemplo, desempeño alto, desempeño bajo, desempeño insuficiente, por ejemplo, etcétera. O puedo tener también una carpeta por cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Que se llama portafolio. Es decir, una carpeta donde el estudiante vaya ordenando, ¿cierto? Las tareas que va haciendo, por ejemplo, en el colegio. Eso es muy variable y va a depender del tiempo y la disposición que tenga cada profesor con esto. Chiquillos, chiquillas, ¿vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre esto? Cuando después se había hecho el llamado a ¿No? avanzar hacia terrenos más altos. Entonces, por ende, ¿qué es lo que le importa al DUA en este sentido? Generar experiencias de aprendizaje que sean significativas para los chiquillos. Eso es lo que se busca. En el fondo, se busca, ¿cierto?, que el estudiante aprenda de diferentes maneras y sobre todo, quiero insistir en esto, el DUA busca que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. O sea, más que el profesor, ¿cierto? Como en la vieja escuela, el profesor nos enseñaba todo, ¿cierto? Nos decía dónde estaba todo. Ahora lo que se busca es que el estudiante pueda, ¿cierto? Ir básicamente a entender, em, pueda entender, ¿cierto? Y pueda construir su aprendizaje, más allá de lo que el profesor, por supuesto, le pueda dar. ¿Estamos bien hasta acá, chiquillos, chiquillas? Y también, obviamente, ¿para qué? Para fortalecer la motivación del estudiante, ¿cierto? Y el gusto del estudiante por estudiar. ¿Ya? Ahora, naturalmente, esto también tiene que ver con el sello, obviamente, que el profesor le coloque.
¿ya? Y qué es lo que se llama o tiene que ver con el currículum oculto, es decir, cosas que van más allá de los temas o de los contenidos que nosotros estemos pasando, sino que también, ¿cierto?, cómo estamos enseñando y cómo estamos haciendo que nuestros estudiantes aprendan. ¿Ya? Y ojo, ahí es súper importante la actitud, es súper importante el gesto y la manera en la cual nosotros nos vamos a acercar a los chiquillos. Ojo con esto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de profesores ustedes recuerdan más de su época escolar? ¿Cómo es el profesor que más recuerdan ustedes de su época escolar? A ver si alguno me lo puede contar. Sí, se viene una noche larga, al parecer, acá en Chilemu, sobre todo para los trabajadores de la salud. No hay que olvidar a los trabajadores de la salud que sigan trabajando en cualquier emergencia. Bueno, yo creo que los que resaltaban algo se daban cuenta como de esa potencia que uno así tenía, no sé, se daba cuenta alguno que le gustaba, no sé, inglés, o que le gusta escribir, porque es bueno para matemáticas, ese profe que al menos yo recuerdo. Y hay cosas que quedan como en la parte emocional, que son las cosas de consejo, igual cuando un profesor habla, igual como a la vez de enseñar lo intelectual, ¿cierto? Desde el corazón, da una enseñanza, va motivando. Ahí me queda mucho el recuerdo de una profe, me acuerdo, me decía, ¿te gusta escribir? Ah, era chica, me acuerdo. ¿Te gusta escribir? Y yo dije, oye, ella se dio cuenta que a mí me gusta escribir. Entonces esas cositas a uno le queda. A mi edad me acuerdo al menos de eso. Ya, perfecto. O sea, usted tocó una cuestión súper importante, gestos, posturas. Ojo, eso ya es un elemento importante. ¿Alguien más que quiera comentar esto? Que hay muchas personas que han llegado todavía acá hasta este lugar, gente preocupada, la verdad. ¿Alguien más que tenga ahí en recuerdo, en su imaginario, algún profesor que lo haya marcado significativamente? Sí, efectivamente ya tuvimos la última reunión y claro, como dices tú, probablemente sean de 4 señoras más la espera que podría alargarse toda la noche. Mire, profesora, yo no, en realidad, en la básica, como que no sé, no me tocaron tan buenos profesores, pero yo tuve una experiencia con el profesor de mi hijo, o sea, es súper pro. O sea, es un profesor al 100%, no sé si será porque hombre tiene más tiempo, pero él anda todo, y eso que no, él cualquier cosa lo reúne como curso, o sea, él le da a todos. O sea, si pasa algo, él hace una intervención grupal y después la hace individual, o sea, pero él no deja pasar nada, ya sea bueno o malo, porque él destaca todo, porque algunos se recalcan más en lo malo, pero él en realidad lo encuentro un muy buen profesor. O sea, por ejemplo, ahí de nuevo, el vínculo, el gesto, la actitud y la preocupación, por ejemplo. Acá Miguelina mencionaba a su profesor de dibujo. Paola, cuénteme. Yo tuve un profesor, me acuerdo de historia en sexto básico, Ujú. que siempre fue partidario de los trabajos con bibliografía. Él era muy Por ejemplo. detallista y era muy perfeccionista en ese tema. Y yo ahora lo comparo a las cosas de hoy, que la tecnología sí, en base ayuda mucho, pero de repente igual juega en contra porque ahora los chiquillos prácticamente los trabajos ya no se hacen como antes, ahora es copiar y pegar. Exacto. O En sea, cambio, antes uno todo a manito, los profesores en ese sentido eran como más estrictos y con bibliografía y con detalles y todo destacado. Ahora no, ahora como le digo, la tecnología sí ayuda, pero igual juega en contra en ese sentido con los chiquillos ahora porque son más cómodos. Ahora no exacto. toman un libro, no van a una biblioteca. Ahora No, y todo no es Google. saben. Copiar y Exacto. pegar, y enviar, y enviar. Sí, Exactamente. pero yo me De, acuerdo mucho de ese profesor que era uno de los más exigentes en ese sentido, que era como muy detallista para los trabajos, o sea, por un detalle muy pequeño él podía bajar hasta un punto, ujú. pero era buen profesor. Es que de hecho ahí de nuevo, comportamiento, ¿cierto? Exigencia, etcétera. De hecho acá menciona, ¿cierto? Yanara era la profesora de lenguaje, que hablaban horas de libro. Por ejemplo, le enseñó a valorarse el folclore por el canto. O sea, ahí de nuevo, chiquillos, nosotros educamos con todo. Y eso a ustedes les va a pasar como asistente de la educación. Yo tengo que, a ver, ojo, nosotros tenemos que aplicar y entender, ¿cierto? Que para nosotros tiene que ser la consigna firmeza, pero con cariño.
Nosotros vamos a aplicar la norma, sí, pero también tenemos que enseñarle y conversar con los chiquillos, darnos tiempo de escucharlos también. No siempre todo es sanción, pero sí, ¿cierto? Reflexionar con los chiquillos. Y cuando ya uno sienta que no puede reflexionar con ellos, naturalmente hay que entrar con el reglamento. Pero siempre lo primero, chiquillos, es reflexionar. Porque en el fondo yo educo con todo eso, con el pensamiento, con la actitud, con el lenguaje, ¿cierto? Etcétera. Y en la medida que yo vaya practicando ese ejemplo, no solamente me voy a convertir en un educador más inclusivo, sino que naturalmente también voy a poder llegar un poquito más a los chiquillos. Y en la medida que yo logre llegar a los chiquillos, en muchos de ellos, porque ojo también, no en todos se logra, pero muchos de ellos sí se logran cambios. Cuando yo, por ejemplo, logro enganchar a un estudiante, logro contenerlo. Y muchas veces logro ese cambio que el niño necesita para ser un mejor estudiante. Entonces, ojo con eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Naturalmente, esto también va de la mano, no solamente porque en la escuela estamos para pasar contenido, que es importante, ¿cierto? Pero también es relevante comunicar, ¿cierto? Habilidades, valores que le permitan a un estudiante, ¿cierto? Comprender la realidad y que le permita, obviamente, trabajar con otros en el tiempo, ¿ya? Hay mucho apoderado, por ejemplo, y le ha pasado, yo estoy segura a ustedes también, que dicen, ay, pero ¿por qué tanto trabajo en grupo? Porque en nuestra vida cotidiana, hasta en la vida laboral, uno tiene que trabajar a veces en grupo. Y si yo no salí en la escuela sabiendo trabajar en grupo, ¿qué va a pasar cuando yo me tenga que enfrentar con eso siendo adulta? ¿Qué me va a pasar ahí? ¿Qué dicen ustedes? Le va a costar relacionarse cuando trabaje con sus pares. Exactamente, Va a tener problemas de comunicación con sus pares, con la jefatura, en todo exacto. sentido. Ese es el asunto. Yo sé que a veces como apoderado uno dice, ay, pero es que uno no debería dejarlo de trabajar. Claro, el tema es que hay que entender esta parte pedagógica y el sentido de fondo que tiene esto. Hacer que los chiquillos se relacionen mejor con otros. Es cierto que no va a ser fácil, que a veces van a haber conflictos, que hay compañeros que a lo mejor no van a funcionar bien, pero a veces nosotros tenemos que salir del rol de apoderado y entender esto con una mirada más pedagógica, porque eso es parte del enriquecimiento, obviamente, del currículum y de lo que estamos viendo en cada una de las asignaturas. ¿Ya? Por eso que es tan relevante lo que les menciono. Chiquillos, chiquillas, ¿alguna consulta hasta acá? Muy importante, con mucha lluvia. ¿Qué pasa con esas personas que están evacuadas en cerros cercanos a sus casas? No en un gimnasio, como ven. Entonces, vamos a pasar al módulo 5, ¿ya? Para que lo tengamos ahí en cuenta. El módulo 5 tiene que ver con esta palabrita que ha estado, pero muy, muy metida, ¿cierto? Educación inclusiva, el famoso PIE y las TIC. Obviamente, vamos a hablar del PIE primero, ¿ya? Pero lo primero que tienen que entender ustedes es que cuando hablamos del PIE se llama Programa de Integración Escolar, ¿ya? El PIE, Programa de Integración Escolar. Pero ojo, recordar que en el PIE, o sea, que el PIE no está en todos los colegios, ¿ya? Eso es lo primerísimo que deben tener en cuenta. ¿Por qué? Y esto por favor anótenlo por ahí. La ley no obliga a todos los colegios a tener PIE. ¿Ya? Lo reitero, la ley no obliga a todos los colegios a tener PIE. ¿Ya? No los obliga. Ustedes me dirán, ¿por qué no? Porque queda a criterio de cada sostenedor tener o no tener PIE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además son fondos especiales que le da el ministerio a los colegios que tienen PIE, pero también les exige más cosas como vamos a ver a continuación.
¿Ya? Entonces, no es obligación de los colegios tener pie. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero entre el tiempo también, entre La Serena, han pasado las horas, han transcurrido los minutos, las personas siguen en estas zonas seguras. Nosotros ¿Ya? Eso para que estemos bien. Exacto. comunican, ¿cierto? A través de O sea, técnicamente, Eva, todos los municipales prácticamente lo tienen. ¿Ya? Pero sí hay que entender que hay colegios que pueden no tenerlo o pueden cerrarlo de un año para otro. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. también resguardo para ellos ahora. ¿Ya? O sea, ¿es obligación que todos los colegios permanentemente tengan pie? No. ¿Ya? Es una decisión que cada uno toma. Y así como hay años que lo pueden tener, hay años chiquillos que lo pueden cerrar. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el colegio? Avisar que no tiene pie o que no va a seguir teniendo pie. ¿Ya? Y por eso les decía la otra vez, cuando los apoderados postulan a un colegio, tienen que estar digamos, ¿cómo decirlo? Informados de que eso está o no está en el colegio. Y eso es la obligación la tiene el apoderado de hacerlo, de consultar. Gracias por la invitación, chiquilla. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hacemos una ¿Ya? pausa. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es el pie? El pie es una estrategia que tiene que ver con qué. Primero, fortalecer precisamente la inclusión, asegurando, ¿cierto?, que los aprendizajes puedan ser más asequibles a todos los alumnos. Es decir, que todos los estudiantes puedan alcanzar esos aprendizajes. Considerando estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, así como aquellas de carácter transitorio. ¿Ya? Y ojo con esta palabra, que puedan estar o no puedan estar asociadas a discapacidad. Por lo tanto, ¿el pie es solamente para estudiantes discapacitados? No. ¿Ya? Eso es lo otro. No es necesariamente para estudiantes discapacitados. Y están obviamente en muchos establecimientos regulares. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene el pie, chiquillo? A diferencia de un colegio que no lo tiene. En un colegio que no tiene pie, usted va a encontrar probablemente solo una educadora diferencial o una psicopedagoga. Pero en un proyecto, digamos, en un programa, perdón, de integración escolar, usted va a encontrar profesionales especializados. ¿Qué es lo que va a encontrar? Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo y educadores diferenciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que busca es un tratamiento más especializado para ayudar a esos estudiantes en el colegio que tienen necesidades educativas especiales. Pero quiero dejar algo súper en claro para que lo anoten por ahí, porque hay apoderados que se confunden. ¿Ya? Exactamente, Paola, absolutamente. Pero el pie es un criterio bien importante, sobre todo si el niño tiene necesidades educativas especiales. ¿Ya? Ahora, lo que voy a mencionar entonces, ¿por qué es relevante? Porque en estricto rigor, que haya un equipo de profesionales especializados no significa que al niño o a la niña le den terapia en el colegio. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Ustedes me están diciendo, ¿cómo eso, profe? Que no es, digamos, y quiero ser súper clara, em, los colegios no están diseñados para dar terapias. Lo que hacen los profesionales del pie, ¿cierto?, es trabajar un acompañamiento con ellos, pero no es una terapia. Por lo tanto, por ejemplo, si el niño necesita psicólogo, probablemente el psicólogo del pie lo puede derivar un profesional externo, pero el psicólogo del pie es acompañamiento, no terapia. Eso también es relevante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabaja fundamentalmente desde la parte pedagógica. ¿Ya? Por ende, van a trabajar con recursos educativos, van a trabajar con estrategias pedagógicas diferentes para cada niño y obviamente van a ir a la sala en muchos casos y especialmente las educadoras diferenciales para poder
apoyar el aprendizaje de los chiquillos, ¿ya? Esto para que lo tengan en cuenta. Por eso que es tan extremadamente importante que el apoderado sepa aquel, ¿cierto?, que tiene niños con necesidades educativas especiales, si el colegio que está postulando tiene o no tiene pie. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, me tocó atender en la tarde un apoderado que el niño está en sospecha por TDAH. Y el apoderado me preguntó, profesora, la especialista del colegio me pidió integrarlo a pie. Yo le dije, señora, no sé si usted sabe, pero este colegio no tiene pie. ¿Ya? En el colegio que yo trabajo nosotros no tenemos pie. Y la abuelita, digamos, del chiquillo, que es un estudiante antiguo, recién ahora se estaba enterando que el colegio no tenía pie. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Por esto que les planteo. Porque evidentemente un colegio que no tiene pie no le va a poder dar el mismo apoyo que un colegio que sí lo tiene. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se hizo el pie? Obviamente para asegurar la educación de calidad de parte de todos los alumnos. ¿Ya? Pero insisto, no es una obligación para todo el colegio, por lo tanto hay colegios que no lo tienen y son libres de no tenerlo si no quieren hacerlo, digamos. Chiquillos, chiquillas, ¿dudas hasta acá? Profesora, buenas tardes. Hola, Habla Marla Romero, sabe que recién me pude conectar. Hay mucha lluvia acá donde yo vivo, en la novena región, en Coyipulli, y sabe que no me había podido conectar en toda la clase. ya no se preocupe, no se preocupe, tranquila, ¿ya? Así que no se complique. Yo, como dije antes, esta era una clase de recuperación y por lo tanto todos quedaron presentes, al margen de las dificultades obviamente que cada uno tuvo, ¿ya? Así que por ese lado, Marla puede estar tranquila. Bueno, Que pero igual me perdí la clase. pero no se preocupe, la va a Ya, tener grabada y subida, ¿cierto?, hoy día en la noche, así que no os preocupéis, calma. Ahora, ya, ya. el tema, ¿cierto?, es entender que obviamente el pie, ¿cierto?, va a ir variando en el tiempo. ¿Por qué? Porque el enfoque obviamente se ha hecho más amplio. A veces las profesionales del pie, chiquillos, no atienden solamente a los niños con necesidades educativas especiales del curso, sino que atienden a todos, ¿ya? Los acompañamientos en sala son para todos los alumnos. Los recursos también han ido variando, ¿cierto? A medida que las necesidades educativas especiales son de diverso tipo. Em, Profe, en esos casos es muy difícil pedir un traslado a mitad de año. Va a depender, po, de cuántas vacantes tenga el colegio al que usted quiere trasladar a su hijo a mediados de año. ¿Ya? Eso va a depender de eso. No, no, no es, digamos, no le podría decir si es fácil o no, va a depender de lo. Y claro, es que es complejo. O sea, a ver, lo que hacer entender a los padres es que naturalmente un colegio que no tiene pie lo podemos apoyar, pero también el apoyo es limitado, entendiendo que no tiene los profesionales que sí tiene un colegio que tiene pie. ¿Ya? Por eso que es tan relevante. Ahora, yo tampoco, y es bueno el alcance que está haciendo Diego, tampoco uno puede ser con tan poco tacto y decirle, sabe que lleves a su hijo porque acá no tenemos pie. No, pero sí explicarle, ¿cierto? Que en un colegio que no tiene pie, naturalmente el apoyo técnico que se le va a dar a ese niño es más limitado porque no existe la diversidad de profesionales que sí tiene un colegio con pie. No sé si me entienden en ese sentido. De hecho, en los colegios que hay sala del silencio, muchas veces quien se hace cargo de eso es el pie, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ellos tienen otros recursos, porque también hay capacitación en eso, ¿ya? Y porque obviamente ha ido variando la normativa en cuanto a la cantidad de estudiantes, ¿cierto? La participación. Ahora, ¿cuál es el punto? Y lo más complejo del pie. Al no ser una cuestión obligatoria de parte del ministerio, evidentemente todavía hay una falta de equidad en el acceso a los apoyos. ¿Por qué? Porque hay colegios que
que tienen pie y que tienen profesionales, pero esos profesionales siempre se quedan cortos con respecto a la cantidad de necesidades educativas especiales que hay en los colegios. También, obviamente, la formación docente, ¿cierto? Que el colegio sigue invirtiendo en estos profesionales para que ellos puedan, obviamente, atender de mejor manera a los estudiantes. Y miren esto, evaluación y seguimiento. No siempre los colegios o los directivos hacen un seguimiento de cómo el pie está trabajando. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacerse quizá? Un acompañamiento más en sala, ¿cierto? Hacer la encuesta de impacto a los apoderados, por ejemplo, etcétera. Y obviamente este trabajo no puede ser solamente del Ministerio de Educación, también indagar, ¿cierto?, con otros ministerios, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto?, con el Ministerio, por ejemplo, de la Mujer, para ir apoyando también a la familia en este trabajo importante. Chiquillos, chiquillas, ¿dudas hasta acá con esta parte de la materia? Habían tomado la decisión que íbamos a solucionar por decisión. Sí. Aquí Alberto Larraín, por ejemplo, uno de ellos, Profesora, Sí, cuéntame nomás. a mí me queda una duda acá arriba donde dice el PIE marca la Ley General de Educación, LYE significa general, ¿cierto? Es lo Sí, que, Ley como la General ley de general. Educación. Sí, correcto. Ya, muchas gracias. Sí, 14 personas que ya, para que sepa ahí y lo tenga en cuenta. La LGE es la abreviatura de Ley General de Educación, estas regiones que eran de la fundación propiamente tal. ¿ya? Para que estemos ahí claritas. Ya, muchas Chiquillos, chiquillas, ¿alguna otra consulta hasta acá? Entonces, ahora, el trabajo del pie, chiquillos, es súper importante, ¿ya? O sea, aquí hay harto que el pie ha sido de harta ayuda, porque también, y esta es una cuestión que va más allá de lo que estamos viendo, pero lo cierto es que el profe de aula en general no tiene, ¿ya? No tiene em, la capacidad muchas veces de atender a todos estos niños en sala. ¿Por qué? Una, por la cantidad de estudiantes que son por sala. El promedio de estudiantes por sala, ¿cierto? Son 40. O sea, si yo saco en promedio lo que el profesor le puede dedicar personalizadamente a cada estudiante por clase, con suerte es 2 minutos. O sea, imagínense para un niño, por ejemplo, que tiene necesidades educativas especiales. Es mucho más difícil, digamos, en ese sentido, poder preocuparse, ¿cierto?, de cada niño. Entonces, eso lo vuelve más complejo. Y por ende, los profesionales del pie que acompañan al profesor en la sala le han servido de ayuda para poder, ¿cierto?, abarcar un poco más de necesidades que los niños tengan en la sala. ¿Ya? Pero obviamente falta poder hacer un trabajo más profundo para poder llegar a todos los estudiantes en definitiva. Ahora, las TIC evidentemente son importantes. Entiéndase las TIC como las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ya? Aquí me voy a devolver un poco. Cuando hablamos de las TIC, chiquillos, ¿qué se les ocurre a ustedes que puedan hacer? A ver, ¿qué tipo de aparatos son parte de las TIC? A ver si saben. Pista, uno lo estamos ocupando en este momento. Ya. Promoción, no sé, ahí dice como la promoción de la inclusión educativa, Ya, ¿no? tiene que ver con eso. Pero, por ocupando ejemplo, la tecnología ujú, para que aprendan con mejor facilidad, ¿o no? exacto. Y, por ejemplo, implementos como el proyector, como los computadores, Mm. ¿cierto? Los notebooks, las tablets, los celulares son TICs. ¿Por qué? Porque permiten acceder a la información y nos permiten, por otro lado, comunicarnos. Entonces, ¿por qué es tan importante para la educación inclusiva? Porque obviamente permite eliminar barreras de aprendizaje. Era lo que hablábamos el otro día. Imagínense que a ustedes les llega a su colegio un niño haitiano y ustedes no saben creol. ¿Cómo le van a dar instrucción a un niño que no entiende una gota de español? Ahí, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Un celular con traductor, po. Porque ustedes me dirán, ay, pero profe, puede haber un intérprete de creol. Pero si no hay,
¿Cómo le doy instrucciones yo a ese niño para que aprenda algo de español? Ahí, por ejemplo, ¿qué tecnología tengo? El celular y el traductor. ¿Cómo les quedó el ojo hasta acá? Además, ¿cierto? Nos sirven como una herramienta de comunicación y colaboración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los colegios, ¿cómo les comunican a ustedes que les van a citar, los van a citar a una reunión? Por teléfono. Ya, y aparte del teléfono, ¿por qué otra vía los comunican también? Escritura, comunicación. O correo electrónico, ¿cierto? Y a veces por WhatsApp, pero ojo, personalmente, y este es un consejo que se lo he dado a todos los grupos de Promundo que me ha tocado capacitar, por ningún motivo le den nunca el teléfono a ningún apoderado. Ustedes me dirán, ay, profe, pero como tan exagerada. Si tienen un teléfono del colegio para llamar a los apoderados, llámenlo desde ahí, pero no los llamen desde sus teléfonos personales. O si los llaman desde sus teléfonos personales, bloqueen los WhatsApp. Ustedes miran, ay, profe, pero ¿por qué tan mala onda? Porque así como los niños no se ubican, créanme que los apoderados tampoco. Y si ustedes les dan sus teléfonos personales a los apoderados, no los van a dejar tranquilos. Ustedes dirán, ay, pero profe, ¿cómo tanto? Hay apoderados que perfectamente le van a escribir un día domingo preguntándole cosas. Entonces, obviamente, ¿cierto? Yo puedo tener la mejor disposición, pero usted también necesita un tiempo de descanso. Entonces, mi sugerencia es que si vamos a tener comunicación vía telefónica con los apoderados, que sea lo más formal posible y que sea dentro del horario laboral. ¿Ya? Esto es bien clarito para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque las TIC nos sirven para profundizar la comunicación, pero también hay que regularla por lo que acabo de mencionar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá, chicuelos? Sí, profesora. Ahora, los que son asistentes de aula, ¿le ha pasado alguna mala experiencia con esto? 4.75, vamos a revisar los efectos que eso podría tener en los créditos cortos, en los créditos de consumo o en el costo de la tarjeta de crédito. ¿No? Profesora, A ver, yo voy- cuéntemelo. yo soy la secretaria de la Escuela de Lenguaje ¿Mm? y sí tengo mi teléfono personal y me llaman, mandan WhatsApp a la 1, 2 de la mañana, a las 9 de la noche, me llaman en las vacaciones, y que he tenido muy mala experiencia con eso, pero ahora sí, como ya vienen las matrículas y encargada de la matrícula, ya solicité ya, un teléfono especialmente para que sea del colegio y no el personal. Exactamente. Es que Teresa, usted le ha dado en el clavo. Sí, no se los digo de pesar, pero de verdad es que hay apoderados que no se ubican y no se saben ubicar. Y así como nosotros nos quejamos que los niños a veces no tienen límite, ellos tampoco. Eso es Paola. Aparte que los apoderados se ponen cómodos. Exactamente. Exactamente. Y por lo tanto, ellos quieren saber todo por WhatsApp para no tener que ir al colegio. Y eso no es responsabilidad del profesor. Eso es obligación de los papás. ¿Ya? Entonces, ahí hay que entenderlo y salir un poco de la figura de apoderado, ¿cierto? Que muchos de ustedes tienen, para entender cómo funciona el colegio también y los límites que tenemos en la comunicación con estos apoderados. ¿Ya? Ahora, porque además las reuniones que el profesor tiene con los apoderados van en esta línea de personalizar el proceso de cada estudiante y obviamente de ver las dificultades de aprendizaje que tenga ese estudiante. ¿Ya? Ojo con eso. 75%. La cifra que no veíamos que se hace. Ahí, por ejemplo, Natalia, es diferente. Sí, porque hay respeto. Ahí es diferente.
pero créanme que no es igual en todos lados. Alguien estaba hablando, creo. Dele nomás. Frente al desempleo y la baja tasa de crecimiento, Yo, profesora, con Ya, dele ah, nomás, Eva. cambiando de tema, le quería hacer como una consulta, ya que, bueno, yo nunca he trabajado en el sistema de la educación, mi marido sí, pero yo no. Ujú, Eh, el otro día en la reunión pasó algo como bien, bueno, mi hija va en segundo básico ujú, y resulta que hay un niñito que es TEA, ujú. por lo que la mamita explicó, pasó adelante y todo. Pero el tema es de que el niñito se pone como muy agresivo en el sentido de atacar a sus compañeritos, como de pegarle fuerte. Entonces el tema fue que, bueno, yo eh, en lo mío personal, yo encuentro que la tía, como la asistente de aula que está ahí, ellas son súper amorosas con los niños. Yo he tenido muy buena experiencia con las tías, con las tres tías que hay, porque hay tres tías en la sala incluso más la profesora. Pero la mamita como que se sintió muy pasada a llevar en el sentido de que dice que de que su hijo llegó con los bracitos morados, pero lo que se le trató de explicar en sala fue de que, claro, se le colocaron sus bracitos morados fue porque el niño estaba tan descolocado que la tía trató de sujetarlo para que no le pegara a sus compañeritos, aparte le dio un combo a la tía en la boca. ¿Y qué pasa en ese aspecto cuando uno, por ejemplo, si el niño se descontrola demasiado, sujetarlo y a lo mejor al tomarlo fuerte le queda su bracito como morado, porque él es como gordito, o sea, bueno, no sé cómo decirlo, como para no eh, entrar en discriminación. eh, no sé, él es como como medio, más gordito, quizá a lo mejor a él le quedó sus bracitos más fácilmente morados, quizá. Pero ¿qué hacer en ese aspecto si a alguien le llegara a pasar algo así? Muy buena pregunta. A ver, aquí, chiquillos, hay dos temas que hay que entender, ¿ya? Primero, lo que dice la ley TEA, y eso es importante que todos ustedes lo tengan en cuenta, es que cuando un estudiante, producto de su descompensación o su desregulación, ¿cierto?, agrede a otro estudiante, no puede ser sancionado, ¿ya? Y la sugerencia es que nosotros tratemos de evitar la menor contención física. Ojo con ello. Ustedes me dirán, ay, profe, pero ¿cómo voy a dejar que le pegue? ¿Cómo Ojo, contenerlo? claro, que la contención siempre es emocional, no es física, ¿ya? ¿Por qué la ley sugiere que no hagamos tanta contención física? Por dos razones. Primero, por la que usted pone, que el apoderado podría quejarse de que hubo un exceso de fuerza del adulto y que por lo tanto el niño salió lastimado. Y la otra es que a usted le puede pegar el niño. ¿Por qué? Porque si el niño te está desregulado, y a mí me pasó porque de hecho me llegó un combo de un niño que hace la semana pasada, de hecho, porque el niño quería abrir la puerta de la sala porque le quería pegar a un chiquillo. Nosotros dejábamos al niño encerrado en la sala para que no le pegara y el niño empezó a golpear la puerta, empezó a golpearla y nosotros pensamos que iba a echar el vidrio abajo. Yo me atravesé en la puerta, ¿cierto? Para que el niño no siguiera pegándole y no lastimándose los nudillos y me llevó un combo en el brazo del chiquillo. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque el niño lo puede pegar a usted. Ese es el asunto. No sé si me doy a entender. Entonces hay que tratar de evitarlo. Mi sugerencia, evitarlo. Pero existe una ley de que no sé cuántas veces el niño puede perder la matrícula o ser algo así. Si las agresiones no obedecen a episodios, a ver, me voy a dar la vuelta más larga Eva, para poder entenderlo. Cuando ustedes tienen un niño TEA en los colegios, tienen que tener lo que se llama el PAEC, ¿ya? Que es un plan de acompañamiento, ¿cierto? Emocional de este estudiante, donde sale especificado qué cosas le producen desregulaciones y qué cosas no son fruto de desregulaciones. ¿Por qué es importante? Porque hay que tener, en ese plan tiene que salir
cómo se va a actuar mediante, digamos, en qué etapa de la desregulación está el niño y qué cosas el reglamento interno puede sancionar y qué cosas no puede sancionar. ¿Me entienden? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Correcto. Y además, cada colegio debe tener el llamado DEC, el protocolo de desregulación emocional y conductual. O sea, este documento deberán conocerlo ustedes como funcionarios y deberán conocerlo los profesores y los asistentes de aula. ¿Por qué? Porque ahí Protocolo, dice, ¿sí? Protocolo DEC, ¿ya? Que es el protocolo de desregulación emocional y conductual. Y aquí se tiene que explicitar quién va y qué tipo de contención se puede hacer. Y ojo, es bien importante, a propósito de la pregunta que usted estaba haciendo, Eva, los colegios tenemos que movernos de acuerdo con el DEC que hagamos, que hayamos promulgado. Por eso que es tan importante, porque en el fondo, si hay que sancionar a un estudiante, si hay que expulsar a un estudiante con TEA, ¿se puede? Sí, pero hay que ver cómo el colegio aplicó el DEC y si se cumplió lo que estaba en el PAEC. O sea, lo primero que le va a pedir la superintendencia son estas dos cosas. No sé si ahí me doy a entender de mejor manera. sí, sí, muchas gracias. Entonces, es súper importante, chiquillos, que ustedes conozcan esto. Y ojo, para cada niño TEA tiene que haber un PAEC diferente, porque como ustedes algo sabrán, los niños TEA son un mundo en sí mismos. Entonces, no es llegar y decir, no, voy a copiar y pegar el PAEC. No, no todos los niños TEA los desregula la misma cosa. Ojo con eso. Entonces, Profesora, le hago una consulta. por supuesto, Pero díganme. estos niños, los niños TEA, ellos están, los medicamentos, ¿no es cierto? Ellos tienen Depende, que tener, sí, depende. porque en el curso de mi hijo igual pasaba, había una niña que de primero, segundo, tercero, hasta séptimo básico le pegaba a todos los niños le tenían miedo. Le Ujú, escalaba las mochilas, las mesas, le ujú. tiraba el pelo a la profesora. Oh, pero la mamá después, nosotros no entendíamos por qué no la medicaba. Todo después del curso igual ya estaba aburrida de ella porque siempre iba a ser lo mismo. Claro. Así que era muy agresiva. Con lo que pillaba, tiraba nomás. Ujú, Y ella después la empezó a medicar y la niña cambió un 100%. Y exacto. tenemos otro caso de otro alumno y el niño siempre ha sido calmadito, porque toma sus medicamentos, pues la mamá le da su medicamento y todo. Yo creo que partirá por eso, que a lo mejor a alguna mamá no le gusta medicar al niño, porque a ella le pasaba eso, no quería medicarla nada. Y por eso Exacto. tenía esa reacción a ella, pues le daban sus arrebatitos, Claro, vamos a decirlo así. A lo es, mejor hay mucha mamá que no le gusta medicar al niño y por eso pasan estas cosas. es que ahí hay un punto importante. Y ahí está el colegio y el colegio tiene que insistir en eso. Si ya la desregulación no es controlable y se está vulnerando un derecho a los otros niños, ya es pega del colegio y de los encargados de insistirle al apoderado de que los derechos del niño, de su hijo, están salvaguardados. Pero naturalmente tienen que estar salvaguardados los otros alumnos que están en la sala. Y eso es obligación del colegio. Porque, ojo, chiquillos, chiquillas, así como un papá de un niño neurotípico, ¿cierto? Puede denunciar al colegio porque no se cumple, también un papá de un niño que no es neurotípico puede denunciar al colegio porque está vulnerando el derecho si el niño es agredido por otro estudiante. Entonces, a los padres, cuando ustedes trabajen con los apoderados, hay que explicarles las dos partes, ¿ya? Cuando son neurodivergentes, ellos tienen sus derechos, pero eso no los exime frente a una denuncia de otro apoderado que sienta que su hijo está siendo vulnerado por estos niños. Así que ojo con eso, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, para ir cerrando, ¿cierto? La sesión de hoy día, obviamente, las TICs, ¿cierto? También nos permiten, ¿cierto?, motivar a los estudiantes, ya que es algo cercano para ellos, ¿cierto? Y obviamente también a los chiquillos les permite acceder a conocimiento, por lo tanto podrían ejercer un trabajo un poco más autónomo. Ahora, ¿de qué va a depender la selección de estos recursos TICs? Naturalmente, chiquillos,
de las necesidades que el grupo curso tenga y que cada individuo tenga. Y que esas necesidades obviamente sean detectadas por el profesor o la profesora a cargo. ¿Ya? Por ende, ahí hay varios criterios que vamos a ver la próxima sesión, ¿cierto? Para que podamos estar claritos con esto. Chiquillos, chiquillas, ¿dudas hasta hoy día? ¿Les quedó algo que quieran preguntar, alguna cosa que quieran saber, etcétera, etcétera? Yo, pero para la otra clase, porque igual como que ya estamos en el horario. Ya, perfecto, no hay problema. Así que ahí me la pregunta al principio de la clase. ¿Ya? No hay inconveniente. Ok, Ya, chicuelos, chicuelas, un gusto de saludarlos, un gusto de verlos y que tengan un lindo resto de semana. Acuérdense, por favor, que mañana no tenemos clase porque yo tengo mi otra patita de reunión de apoderados, ¿ya? Así que para que no se conecten mañana. Bien, chicos, que tengan un buen resto de semana y nos vemos el próximo martes para la última patita de este curso. Chao, chao, que estén muy bien. hoy día hay que ¿Sí? terminar Buenas la noches, prueba. profesora. ¿Cómo? Perdón. No, ¿Alguien me- disculpe, no, que hoy día se termina la prueba Sí, que habilitó anoche usted. así es. Se Bueno, yo cierra a todavía no la las he podido realizar, la 23:59. realizo hoy día. Ya, si no me... Mañana nada de... Mañana, ya, ok. Ya, no, mañana no tenemos, o sea, hoy día no tenemos Prueba. prueba, así que para que quede ahí tranquilo, ¿ya? Ya, Bien. gracias. Que estén muy bien, cuídense. Hasta Chao, luego, chao. profesora. Chao.